Bueno, el día de hoy vamos a realizar el plato tipo bol con la franja de color. Abrimos un archivo nuevo de Blender, nos aparece por default este recuadro, damos clic a un costado y lo quitamos. También nos aparece este cubo que no necesitamos, también lo podemos seleccionar y le damos suprimir. Vamos a ir a... Para poder crear el plato necesitamos crear una esfera y con Shift A nos aparece el menú, vamos a Mesh y nos vamos a esfera. Aquí tenemos ya la esfera. Lo que sigue es editarla, hay que cortarle la parte de arriba. Para ello vamos a modo edición y necesitamos irnos a selección de caras, pero también aquí podemos activar que se vean los centros de cada cara. Ahora vamos a irnos a una vista frontal. Con la tecla ñ nos aparece el menú de las vistas y nos vamos a una vista, puede ser frontal o posterior o de costado, como sea. Necesitamos seleccionar esta parte y eliminarla, pero pasa un detalle. Si revisamos la parte posterior, vemos que no está seleccionada y es porque solamente se selecciona el frente. Para ello vamos a irnos a una vista transparente o que se seleccione la parte posterior, una vista alámbrica que viene siendo aquí, una vista de wireframe, así viene aquí en el menú, y nos vamos a la vista frontal, volvemos a seleccionar y en este caso sí se seleccionó toda la parte posterior. Le damos en la tecla suprimir o en X y nos vamos a ir a borrar las caras. En esta parte de aquí regresamos al modo sólido y ahora vamos a hacer la edición, a editar la parte del piso del plato. Para ello vamos a seleccionar esta parte de aquí teniendo presionado Shift y seleccionando, ya quedó esta parte de aquí. Entonces lo que vamos a hacer es escalarlo más o menos a esta altura, pero necesitamos una vista donde podamos ver qué tanto lo vamos a escalar. Para ello vamos a una vista frontal y aquí se nota lo que está seleccionado. Este vendría siendo el piso del plato. Lo vamos a hacer un poquito más grande, más o menos a esta altura, casi cerca de esta otra corte donde está esta línea. Entonces con la tecla S y moviendo el ratón lo podemos escalar. S, y yo en mi caso lo voy a dejar aquí. Se nota muy alta esta parte de aquí y para ello lo voy a subir un poco con la letra G y Z. Para moverlo en el eje de las zetas lo movemos un poco hasta ahí. Ahora esta parte está como en punta, tipo cono. Lo voy a tratar de subir para que quede más plano. Ahora seleccionamos los vértices, que se vean los vértices seleccionados, y vamos a seleccionar este vértice. Regresamos a la vista frontal y nos acercamos para ver qué tanto lo vamos a subir. Le damos en la tecla G, Z y lo estamos moviendo en la Z. Lo vamos a dejar ahí, parece ser que está en línea recta. Y ahora vamos a insertar unas caras aquí para poder crear el filo del asiento del plato. Para ello nos vamos a
la vista de las caras, seleccionar no, aquí se ven las caras cuando están seleccionadas, y lo que vamos a hacer es con Shift y tocando queda seleccionado. Ahora con la tecla I le vamos a dar un insert, podría quedar ahí, le vamos a hacer otro insert, puede ser ahí, y le vamos a dar mover un poquito en el eje de la Z para que se note aquí la profundidad, que no se note completamente liso, sino una cejita aquí en esta parte. Entonces nos vamos a darle G, Z, y le podemos mover tantito hacia la parte de arriba y ahí estaría bien. Como ven, aquí ya se nota un poquito que tiene una pequeña ceja, un borde, el fondo del plato. Entonces vamos a regresarnos a modo objeto, y como ven el plato va agarrando forma, pero tiene aquí unas partes, se notan las caras, como es una esfera hecha por muchas caras, se notan los recuadros, y eso hay que tratar de hacerlo un poquito más liso. Entonces, estando seleccionado, con el clic derecho le damos un auto smooth, y como ven esto ya lo dejó un poco más liso, pero aún así se siguen viendo muy poco, pero sí se notan los quiebres, como aquí, esa parte de aquí, 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 aquí. Entonces en el filo de la boca del plato también se notan, en esta parte de aquí, 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 es mínimo, pero sí se alcanza a notar que no está redondo. Entonces le vamos a agregar un modificador, pero antes de agregar el modificador vamos a hacerle un corte aquí en esta parte, una especie de un bisel, un corte en diagonal aquí en esta parte para que no se note tan escuadra, tan filoso, pues un filo. Vamos a rematarle este filo, nos regresamos a modo edición y seleccionando las vértices, perdón, los aristas, con Shift y Alt seleccionamos ese perímetro de las aristas, que esa es la que vamos a realizarle un biselado. Para ello nos vamos con control B, y nos aparece el comando del bisel, es un bevel. Entonces, como ven aquí se nota el corte, y con la rueda del mouse podemos agregar diferentes cortes. Entonces ahí se va notando como más, entre más le pongamos, más boleado queda la esquina, pero no necesitamos muchos, con uno hay, podría quedar ahí. Y ahora vamos a realizarle una especie de corte con otro comando, con control R, y se lo vamos a agregar cerca de la parte del otro extremo, podría quedar ahí. Y quizás podríamos hacerle en la parte de arriba, pero acercarlo cerca de esta parte de aquí para que haga el mismo efecto de una especie de bisel, o en este caso sería un boleado porque es hacia afuera. Vamos a modo objeto y vamos a agregarle un modificador en esta parte de aquí, en la pestaña de los modificadores. Aquí le damos en agregar uno y vamos a generar uno de subdivision surface. Le damos, y en la parte de aquí podemos agregar más efectos, más cortes, más divisiones. Entonces, pero entre más tenga, el archivo va a pesar más. Con eso parece ser que está muy bien. Aquí ya se nota
muy redondo. Entonces visualmente se ve muy bien. Con eso es suficiente. Le podemos dar más, pero va a pesar más el archivo. Entonces yo les recomiendo que con esto basta. Ahora lo que necesitamos es darle volumen, porque ahorita está en una simple lámina. Si nos vamos al modo edición, nos damos cuenta que es una simple lámina. Entonces ocupamos darle un grosor a esta parte de aquí. Regresamos al modo objeto y vamos a agregar otro modificador. En este caso vamos a generar uno de Solidify para darle volumen. Como ven, aquí ya agregó un espesor, el cual podemos editarlo en esta parte de aquí. Parece ser que ahí quedaría. Una cosa más, en esta parte de aquí está en negativo, quiere decir que el grosor se hizo hacia adentro. Si lo ponemos en positivos, lo va a hacer hacia afuera. Parece ser que ahí está. Ahora lo siguiente es agregarle una textura o color. Y para ello nos vamos a dirigir a esta pestaña donde están las propiedades del render. Por default nos aparece este motor gráfico de Eevee. Lo podemos cambiar. Podemos cambiar los cycles. Cambiamos esto así. Le damos en Denoise. Y nos dirigimos a seleccionar desde el modo, bueno, primero aquí es para ver el gráfico en render. Y ahora vamos a seleccionar modo edición. Y lo que vamos a hacer es primero seleccionarlo todo con la tecla A. Y vamos a agregarle una textura. Para ello, en esta parte de aquí, en esta esfera, le vamos a agregar un material. Damos clic, agregamos un material y le vamos a agregar una textura o un color. En este caso vamos a agregar un color básico. Damos clic, podemos seleccionar cualquier color. Yo en mi caso voy a usar un color blanco. Y en esta parte puedo modificar el tono claro o oscuro. Yo lo voy a dejar en esta parte de aquí y le damos asignar. Aquí ya tiene la textura o color blanco. No se nota mucho porque por defecto viene en un color blanco, pero ya tiene un color o una textura. Ahora lo siguiente es, le vamos a dar color a esta franja. Y para ello con Shift Alt seleccionamos dos, Shift Alt nos selecciona todo el perímetro. Entonces a esa parte le vamos a hacer lo mismo. Nos vamos a agregar un nuevo material, vamos a darle una nueva textura o color, y yo en mi caso voy a darle un color, sería un color verde. Igual aquí le damos tono oscuro, yo lo voy a dejar ahí y le doy asignar. Como ven, ya quedó la textura, pero aquí me acabo de equivocar porque me aparece la línea también por dentro. Si queremos que solo quede por la parte de afuera, nos vamos a regresar con control Z
Y antes de cambiar el color, vamos a la parte de el modificador que agregamos, le vamos a dar a aplicar en modo objeto y le damos a aplicar. Entonces ya queda aplicado el modificador. Después de hacer esto, tenemos que darle las texturas, ¿verdad? Entonces nos regresamos, modo edición, para poder seleccionar lo que le vamos a cambiar de color. Y en este caso ya está agregado el modificador. Ya son dos caras, es una cara por dentro y una por fuera. Como ven, aquí está seleccionado por fuera y por dentro no se nota porque ya son dos paredes, ya tiene un espesor. Como ven, aquí selecciono por dentro y por la parte posterior no está seleccionado. Entonces ahora sí podemos darle color por fuera y que por dentro quede totalmente blanco. Para ello vamos a repetir la misma acción. Vamos a irnos a materiales, 1, 2, y ahí quedó. Ahora lo siguiente es volver a darle material. En este caso yo ya lo tenía, nada más lo voy a seleccionar y le doy a asignar. Como ven, aquí ya está asignado material. Como estamos en un modo de renderizado, por así decirlo, el plato se nota oscuro porque no tiene una iluminación más cerca. Solamente tenemos aquí una lámpara que viene por default o una luz. Entonces lo que vamos a hacer es acercarle más la iluminación y le vamos a agregar unas cuantas luces. Entonces nos vamos a una vista con la tecla Ñ. En este caso le vamos a dar una vista desde arriba y en modo objeto seleccionamos la lámpara y la podemos mover con la letra G, perdón. Yo lo voy a dejar ahí y voy a agregar unas cuantas más. Con Shift D agrego una por aquí, otra vez Shift D y voy a agregar otra por este lado. Y otra vez Shift D y voy a agregar otra por este lado. Las voy a acercar un poco más porque parece ser que están muy retiradas. Y voy a darle una intensidad. Si se fijan, al seleccionar cada luz en esta parte de aquí y aquí le damos la intensidad. Ahorita está en 1000 y yo le voy a dar 100. Le voy a dar 100 aquí, 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 y desde aquí vemos que ya está terminado el plato. Y nos dirigimos a shading y aquí se aprecia un poco mejor el objeto y con esto quedaría terminado este plato. Lo siguiente sería darle guardar como y listo. Gracias por todo y nos vemos en el siguiente video.